El día de hoy hablaremos sobre Blasphemous, un juego desarrollado por el estudio español The Game Kitchen. Es un juego que se destaca por su rica inspiración cultural, religiosa y artística, y además el juego toma influencias de múltiples fuentes, desde el cristianismo barroco y el arte sacro español hasta obras literarias y visuales. Sin más preámbulos, comencemos. Hermandad del Lamento Mudo, efigie al primer hijo del milagro. Durante la cinemática de inicio, momentos antes de iniciar nuestra aventura, se nos presenta esta imagen de una enorme estatua rodeada por pilares, un ídolo de piedra que posee una gran semejanza con un crucifijo. La representación del ídolo se trata de un hombre unido a un poste de madera, que a diferencia del Jesús cristiano, no se encuentra clavado, sino que sus extremidades se tornaron en ramas que abrazan fuertemente su versión de la cruz. Este hombre es conocido como el primer hijo del milagro. La estatua se encuentra centrada entre cadáveres de cientos de penitentes, despojados de sus prendas y rodeada de columnas similares a aquellas presentes en la arquitectura cristiana. Así, con esta información podemos intuir que nos encontramos en una especie de templo donde se adoraba en cierta medida al primer hijo del milagro como un santo, y que un suceso terrible ha ocurrido por encontrar a tantos cadáveres apilados entre ellos. Es una persecución y masacre de un grupo devoto de creyentes. La imagen nos da referencias e inspiraciones a la primera edad de la mirada, con el motivo de representar a Dios en todas sus formas. La logosfera es la edad con mayor presencia, sin contar la videosfera, a lo largo del juego, por cómo se retratan personajes, la descripción de los objetos y creencias dentro de este universo. No es de sorprender la presencia de arte cristiano en el juego, pues se tomó como inspiración y referencia el folclore y las costumbres presentes en el cristianismo español. Al fondo de la imagen se observa una iglesia en ruinas, que le otorga mayor significación a la imagen. Esto refuerza la idea de que nos encontramos en tierras de devoción y mayor importancia a la estatua, además de que los colores cálidos y apagados nos da a comprender el acontecimiento de un desastre. Son colores de guerra, una guerra que termina en una masacre, en un genocidio. El árbol de la vida es un símbolo multicultural que representa la vida y la muerte. En la mitología escandinava, por ejemplo, lleva el nombre de Yggdrasil y es el pilar de toda la creación, aquel que sostiene los 9 reinos, entre ellos Midgard, la tierra, y en sus raíces se encuentra una bestia destinada a aparecer en el Ragnarok, el fin del mundo y el renacer de uno nuevo. En el cristianismo, el árbol es aquel que da los frutos en el jardín del Edén, representante de la vida como una especie de promesa divina, una promesa para aquellos que se la han ganado. El que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan 6:57. Esta frase es dicha por Jesús y puede ser referenciada con el significado del árbol, teniendo así ambos un estatus de iguales. Esto se traslada a la figura del primer hijo del milagro en el sentido de que fue convertido en un árbol. Alrededor suyo se construyó la Madre de Madres, la mayor iglesia del juego, que puede ser comparada con la figura de María, la Madre de Jesús, aquella que es bendita entre todas las mujeres, y quien resguarda dentro de sí al Salvador. La transverberación de Santa Teresa, ciclo artúrico. La figura de la mujer parece estar en una postura de sufrimiento, que recuerda la transverberación, que tradicionalmente se describe como la experiencia mística en la que Santa Teresa de Ávila siente una flecha divina atravesando su corazón. En la obra, el dolor y la trascendencia se representan de forma palpable. En esta versión del juego, la figura tiene una expresión de desesperación y está postrada, lo cual sugiere una interpretación de sufrimiento físico y espiritual. El objeto que atraviesa su pecho es un símbolo visual poderoso que puede interpretarse como una lanza o rama espinosa.
Este elemento simboliza la transverberación, el acto de ser atravesada por el amor divino, en este caso presentado con un enfoque más oscuro y violento, acorde con el tono del juego. La imagen simboliza el dolor y la entrega espiritual, pero reinterpretada dentro del contexto del juego, lo que resalta el sufrimiento físico y el sacrificio en un mundo donde la devoción y la penitencia son llevadas al extremo. El videojuego Blasphemous tiene una relación directa con la iconografía de El Jardín de las Delicias de Bosch, particularmente con el planeta del infierno, ya que toma influencias visuales y conceptuales de la pintura para construir su mundo oscuro y perturbador. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver a un jefe conocido como Ten Piedad, siendo un hombre que despertó en una criatura combinación planta y cabra en constante ira y dolor, teniendo una presencia que evoca las extrañas combinaciones de elementos que aparecen en las criaturas de Bosch, ya que en este panel está lleno de figuras grotescas y criaturas híbridas, mezcla de animales, objetos inanimados y seres humanos. También como este enemigo castiga a los humanos que vemos transformándolos en plantas como parte de su castigo divino. Cofradía de los Besadores de Llagas. Compungido corazón seas, penitente en el silencio. Tras vencer al primer jefe y recorrer un sendero lleno de gente corrompida por el dolor y la angustia, llegamos al primer refugio del juego, un pueblo llamado Albero, donde entraremos en un edificio que resguarda a un grupo de personas de los peligros del exterior, conocidos como los Besadores de Llagas. Esto por su actuar de curar a los enfermos y heridos a través de besos milagrosos. Esta es una de las pocas localizaciones en donde no hay una prominente presencia de dioses, milagros o maldiciones, donde el enfoque es el hombre y así como en la edad de la grafósfera, no hay lugar para centrarse en la divinidad, solo hay un hoy y ahora para los acontecimientos mortales. No hay íconos, ídolos o plegarias, es solo el piso de madera, los muros de piedra, heridos y sanadores. Es una escena sencilla que carga con un mensaje humanitario, la voluntad de ayudar al prójimo, no por esperar una recompensa divina, sino por el querer y poder realizar un cambio para bien. Una decisión moral y razonada que se aparta del pensamiento religioso e interesado. Sin embargo, no rompe lazos con la fuerza benevolente que les otorgó el milagro de la curación. Ni dioses ni reyes, solo el hombre. La piedad de Miguel Ángel. Al igual que en la obra original de Miguel Ángel, una figura central sostiene el cuerpo de otra figura caída, simbolizando sufrimiento, sacrificio y compasión. Aquí, la figura que sostiene parece ser un personaje de gran envergadura con una túnica verde y un sombrero cónico alargado. El penitente, inspirado en Cristo. El personaje caído está representado como el penitente, el protagonista del juego. Su armadura y su casco cónico distintivo evocan sufrimiento y penitencia. Su cuerpo flácido refuerza el simbolismo del sacrificio, evocando a Cristo después de la crucifixión. Esta homenajea a la piedad como símbolo de compasión y dolor humano, donde el sufrimiento, la redención y el sacrificio son centrales. Aquí, el concepto se profundiza con un enfoque en la penitencia extrema, representando una visión más sombría y perturbadora que la obra renacentista original. En esta imagen podemos ver a diversas personas colgando en postes, haciendo referencia a la crucifixión como el castigo que recibió Jesús. Pero principalmente vemos a dos personas en el foco de atención de la imagen, donde hace referencia a los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Uno mostrando arrepentimiento genuino mientras el otro se burla de él. Este mensaje ilustra las dos formas de responder al sufrimiento y proximidad de la muerte, una con arrepentimiento y con fe y la otra con rechazo y burla. De igual forma también se ven en la imagen los cuervos, que aunque no aparecen en los textos bíblicos,
Estos se aparecen en la cultura de la crucifixión romana, que normalmente cuando los cuerpos quedaban colgados después de la muerte, estos y los carroñeros comían de los cuerpos, siendo los ojos los primeros objetivos. Y de ahí sale la historia de que los cuervos le quitaron los ojos al ladrón malo. Señor de las orillas saladas. Que el castigo del milagro por el ídolo falso es otorgarles falsa santidad. En la imagen vemos la figura de una persona. Una estatua que se revela está hecha de sal en un páramo inhóspito cubierto de agua y otras estatuas. Personas congeladas en el tiempo, maldecidas por adorar ídolos falsos. El Señor de las orillas saladas posee una semejanza con la historia bíblica de Lot, cuya esposa fue convertida en una estatua de sal tras ignorar las advertencias e instrucciones divinas de no mirar hacia atrás en la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el caso del Señor de las orillas saladas, su condena fue resultado de bendecir con sal a sus fieles sin tener un poder milagroso verdadero. La sal es considerada como un elemento bendito. Como parte de su castigo eterno, él junto a sus fieles fueron desterrados a una dimensión de sueños, en un vasto lago de sal, similar en apariencia a las descripciones del Cósito, el lago congelado del noveno círculo del infierno en la Divina Comedia de Dante, donde se encerraban a los traidores. La figura del Señor de las orillas saladas se mantiene en una posición que hace parecer que está a la espera de que sus pies sean lavados por sus fieles, acto contrario a las prácticas de Jesús en la Biblia, donde era Él quien le lavaba los pies a sus seguidores como un acto de humildad. En el juego, el castigo público se presenta como una expresión física y teatral del sufrimiento y la penitencia de los habitantes de Custodia. Este castigo no solo busca imponer justicia según las leyes del mundo, sino también exponer a los condenados a la humillación y el sufrimiento como una forma de purificación espiritual. Es una manifestación de la devoción enfermiza de esta sociedad hacia el milagro, la entidad divina que gobierna su destino. Todo esto mencionado es lo que podemos ver en esta imagen, donde vemos una mujer en el centro atada con una corona, probablemente de espinas como el que se le puso a Jesús, mientras todo el pueblo lo observa sin hacer nada, ya que Custodia es un lugar donde la fe y el sufrimiento están intrínsecamente conectados. El castigo público simboliza el peso de la culpa colectiva y la creencia de que el dolor es necesario para alcanzar la redención, algo que se practicaba mucho en la época de la Edad Media y el Renacimiento, ya que ayudaba a imponer justicia y a reforzar el orden social y las normas religiosas. La ascensión del Señor, el penitente. El protagonista aparece en el centro, en una posición ascendente, como si estuviera siendo elevado o aceptado por una figura divina. Esto podría simbolizar la culminación de su penitencia y redención tras haber superado todos los desafíos. Figura divina. La figura al fondo parece presentar a una identidad sagrada o celestial. Su expresión solemne y su posición elevada la presentan como un ser que preside el momento culminante de la historia, posiblemente el milagro, o un símbolo de juicio final. Personajes laterales. Varias figuras rodean al penitente. A la izquierda se puede observar a una pareja abrazada y figuras de frailes o clérigos. A la derecha aparecen mujeres con elementos religiosos, como espadas y ropajes sagrados. Representan diferentes fuerzas espirituales o narrativas del juego, como la pureza en sacrificio o el misticismo, querubines o pequeños seres alados. Estas criaturas aparecen sosteniendo o manipulando telas, reforzando el ambiente celestial de la escena. Sirven para resaltar la solemnidad y el carácter sagrado del evento. Mensaje al pie. La penitencia ha terminado. Este mensaje confirma el cierre del arco narrativo del protagonista y su liberación espiritual tras un camino de sufrimiento. En términos visuales y temáticos, la imagen evoca obras renacentistas religiosas,
reflejando la inspiración estética del juego, que fusiona el cristianismo barroco con una atmósfera oscura y penitente. En conclusión, Blasphemous es una obra que transforma el lenguaje visual de tradiciones religiosas y artísticas en una narrativa interactiva que desafía al espectador. El juego utiliza elementos visuales basados en el arte sacro barroco, la iconografía cristiana y el grotesco medieval, no solo para decorar su mundo, sino para generar significados profundos. Cada figura, entorno y diseño está cargado de símbolos que trascienden lo estético para convertirse en una crítica de la obsesión por la penitencia, la fe dogmática y el sufrimiento como vía de redención. Muchas gracias.